hermanos, ¿verdad? Estamos dando a luz nuevas cosas. Vienen nuevas cosas, nuevos milagros, nuevos niveles de dimensión, de gloria, de presencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a gemir. Pero el que es tibio, ¿verdad?, está bostezando aún con las alabanzas. Pero el Espíritu Santo, hermanos, cuando hay un gemir, el Espíritu Santo te calienta, te calienta, te calienta. Y cuando el Espíritu Santo prepara la atmósfera del fuego, aunque el diablo es un buen bombero, pero no va a poder apagar el fuego. Porque cuando la atmósfera del Espíritu Santo está caliente, el diablo no puede apagar el fuego. Amén. Al contrario, si viene se quema. Porque el diablo no puede soportar la presencia de Dios. Tiene que estar por lo menos a 3 millas de distancia. Por eso es que hay que orar, dijo el Señor, para que no nos volvamos fríos. Por eso Cristo dijo en una ocasión, yo he venido, Cristo dijo, fuego he venido a traer, dijo, a la tierra. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Por qué? Porque Él deseaba, ¿verdad?, una iglesia encendida. Mire que si nosotros vemos las oraciones que los judíos hacían, no eran oraciones calladitas. Era un lamento, un gemir que levantaba cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos gemían. Entonces, cada creyente tiene que ser una antorcha encendida, repartiendo luz para este mundo. Este mundo que está en tinieblas. Entonces, uno de los propósitos de esta oración con gemidos, diga conmigo, es engendrar nuevas criaturas. Esa es uno de los propósitos de la oración con gemidos. Engendrar nuevas criaturas. Estoy hablando en términos espirituales. Engendrar nuevas criaturas en personas que no han nacido de nuevo, en creyentes que a lo mejor están tibios, como los Gálatas. Pero había un Pablo que gemía por él. Pero hay otro propósito en el gemido, y eso lo sabían muy bien los hijos de Israel desde el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Isaías 66, 8. Isaías 66, 8. Mire qué pasaje más poderoso este. Isaías 66, 8. Gloria a Dios. Isaías 66, 8. Como 4 preguntas hay en ese versículo ahí que el Señor hace. Mire lo que dice. ¿Quién oyó cosa semejante? Una pregunta. Luego dice, ¿quién vio tal cosa? Otra pregunta. Viene la otra y dice, ¿concebirá la tierra en un día? Y viene la otra. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En otras palabras, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que los judíos, el pueblo de Israel, se convirtieron. Quemaron los baales, quemaron los dioses de acera y dieron a luz hijos espirituales. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Entonces, esta es la oración con fruto. Diga conmigo, oración con fruto. Y una oración con fruto es aquella que da luz algo, ¿verdad? Esa es la oración con fruto, aquella que da luz algo, aquella que da luz hijos espirituales, hablando en términos espirituales. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, no hay varón y no hay mujer. En ámbito espiritual, tanto el hombre como la mujer pueden dar a luz cosas espirituales. Entonces la Biblia dice, en cuanto a las cosas espirituales, no hay diferencia, dice, entre varón y mujer. Esta es la época postrera, donde habla el profeta, ¿verdad? Que Dios hoy en día está ungiendo un montón de mujeres, ¿verdad? Porque los hombres no quieren consagrarse para Dios. Si tiene un hombre a su lado, dígale que hablaron, hermano. Por eso es que hoy en día vemos que las mujeres le están robando los privilegios a los hombres.
Porque las mujeres están agarrando la onda. Así que si tiene un hombre a su lado, dígale, si andas de carnalón, las mujeres te van a robar privilegio. Si andas de carnalón, las mujeres te van a robar el privilegio. Y eso es una vergüenza para nosotros los hombres, ¿verdad? Porque si la mujer se consagra más que el varón, entonces Dios le va a dar el ministerio a la mujer. Porque si los hombres no se consagran, Dios va a usar mujeres para avergonzar a nosotros mismos. Entonces, por esto es la época donde Dios tiene que usar. Diga conmigo, Dios tiene que usar. Dios está levantando no solo mujeres, no solo hombres, no solo jóvenes, sino niños también. Estamos en la época, hermano, donde Dios va a usar esos instrumentos porque hay promesas grandes. No solo para la juventud, no solo para la niñez, no solo para la temporada postrera. Dios va a levantar gente llena de unción, ¿verdad? Para que dé a luz cosas grandes, cosas que no se han visto jamás. Entonces, si la unción del Espíritu Santo, imagínense, el pueblo de Israel no la tenía. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Fracasaron. Y eso pasa con una nueva generación, ¿verdad? Que no buscan el gemir del Espíritu Santo y quedan tendidos en el desierto como el pueblo de Israel. Para terminar, quiero que lean 2 Corintios 10:4. Vamos a entrar en un gemir, a ver si el grupo se viene acercando. 2 Corintios 10:4. Gloria a Dios. 2 Corintios 10:4. Entonces, por eso el Señor dijo, hermano, el Señor dijo, ¿verdad? Que el gemir que la iglesia tiene que tener es, ¿verdad?, por las almas perdidas. Ese es el gemir que la iglesia tiene que tener. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros gemimos, ¿ok? Si nosotros gemimos por las almas perdidas, Dios va a gemir por tu problema, Dios va a gemir por tu crisis. En otras palabras dice Dios, tú gimes por las almas y lo tuyo déjamelo a mí. Tú gimes por las almas perdidas y tu problema déjamelo a mí. ¿No dice Mateo 6:33? Buscar el reino de Dios. Y las añadiduras, dice, vendrán después. Entonces, cuando nosotros gemimos, hermanos, por un pueblo perdido, ¿verdad? Dios se va a encargar de mi problema, de mi crisis y de mi situación. 2 Corintios 10:4, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción, dice, ¿de qué? De fortaleza. Diga conmigo, cada iglesia es un ejército. Para derribar las fortalezas del diablo. ¿Usted cree eso? Cada iglesia es un ejército para derribar la fortaleza del diablo. Entonces, la oración en el Espíritu, hermanos, te va a revelar grandes cosas. La oración en el Espíritu, hermanos, miren, cuando una oración está en el gemir del Espíritu Santo, no puede ser una oración de quejas. Cuando hay una oración, pero de ese gemir en el Espíritu Santo, ¿sabe cómo es esa oración de victoria? Usted dice, Padre, te doy gracias porque me vas a dar ese trabajo. Padre, te doy gracias porque tú vas a proveer para esa necesidad. Padre, te doy gracias porque tú ya me sanaste. Entonces, cuando es una oración en el Espíritu, en ese gemir en el Espíritu, no puede ser una oración de derrota. Es una oración de victoria. Es una oración con un lenguaje de guerra. Es una oración con un lenguaje de fe. Y dice ahí en 2 Corintios 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice. Entonces, si no usamos estas armas, hermanos, el diablo nos avergüenza y nos roba la bendición. ¿Sabía usted esto? Entonces, hoy en día hay muchos muertos espirituales. Si vienen a un culto a la semana a la iglesia, es bastante. Y mire que Jeremías, en un versículo, dice Jeremías que él le pide a Dios, dice, ríos de lágrimas, dice, para orar por los muertos espirituales. Por eso que